básicamente, la semana pasada nos quedamos, vimos lo último de los objetos, y luego vimos la diferencia, conocimos los tipos de funciones que hay y que se utilizan para encontrarse. Vimos los pros y los contras de utilizar cada uno de ellos y concluimos que, por ejemplo, las funciones tradicionales tienen algo que sería implícito, que sería básicamente los árboles, y las funciones de flecha no las tienen, pero en lo personal utilizo más las funciones de flecha y envío los parámetros directamente al momento sin utilizar lo que viene siendo el ánimo. Entonces, en esta ocasión vamos a entrar, lo podría decir como si fuese un bloque diferente, pero al mismo tiempo siempre son conceptos básicos que ya así, pero tiene un enfoque totalmente diferente a lo que hemos visto, que es la estructura de control de flujo de ejecución de lo que viene siendo nuestro código. Entonces vamos a comentar este momento y luego vamos a hacer referencia a nuestro archivo y ahora sí, entonces, básicamente esto va a ser sencillo de entender, ya que evidentemente es algo que ya manejamos, que son las condicionales como tal. La sintaxis de ciclo simplemente es conectada con un if tal cual, seguido del paréntesis donde va a ir nuestras condiciones que se van a cumplir. Y luego, dentro de las llaves, lo que viene siendo la lógica que se va a cumplir dependiendo si esa condición se cumple o no se cumple. Si esa se cumple, entra a esa condición, y si no se cumple, pues no entra básicamente. Entonces, por ejemplo, yo puedo crear una variable que tenga, no sé, que sea un número, como tal, que tenga el valor de 5. Entonces yo puedo decir que si mi número es mayor que sí, mi número es mayor que 10, por ejemplo. En este punto, como 5 no es mayor que 10, pues se supone que si yo escribo o tengo una lógica presente aquí, como tal, que diga, no sé, tal vez, esto no se ejecutará. Entonces, como está declarado, no se va a ejecutar, porque el número que estamos evaluando en este punto no es mayor de 10. Entonces, obvia lo que viene siendo lo que está dentro de las llaves como tal, y pasa a directamente escribir o imprimir en consola nuestra lógica que está fuera de nuestra condicional. Entonces, vamos a cambiar este número, pero ahora por 15, y coloquemos otro mensaje que diga esto es verdadero. Entonces, ahí está. Cambiamos el valor de nuestro número 15 de 5 a 15, y ahora cuando evaluamos una condición, verificamos o comprobamos que el número es mayor que 10. Y en este caso, como sí es mayor que 10, entonces me imprime lo que está dentro de esa lógica dentro de las llaves, y si no, y me imprime y luego me imprime lo que viene siendo el error. Entonces esta es la condición cuando lo que se está evaluando es verdadero.
pero evidentemente nosotros conocemos también que existe el else, que básicamente es si la primera parte o la condición que uno está esperando que sea verdadera no se cumple, pues se espera que la condición falsa se cumpla, y es donde entra el else. Entonces justamente en este punto lo que podemos hacer también es crear un console que diga esto es falso. Evidentemente en este punto en particular esto no va a entrar al else porque es verdadero, pero si volvemos a nuestro número y nuestro escenario inicial, pues básicamente haría lo contrario. ¿Por qué? Porque lo que estamos hablando es de nuevo 5 no es mayor que 10, por lo tanto entonces entra al else, y en este caso me imprime falso. También existe lo que viene siendo, voy a tomar una estructura, ahora como por aquí, pero en lugar de else vamos a incluir lo que viene siendo el if. Básicamente esto nos permite comenzar a crear lo que conocemos nosotros como condiciones anidadas. Ya sea, las condiciones anidadas generalmente son aquellas que se hacen en la lógica de una condición, otras condiciones. En este punto el if nos ayuda, nos facilita el hecho de que poder evaluar diferentes condiciones y luego llegar al else, que sería en caso de que todas las condiciones previas no se cumplan, está el else, que es, por decirlo así, un default. Entonces aquí nosotros podemos comparar ahora y decir, ok, el número tiene que ser igual, por ejemplo, a 10 para que entre aquí. Entonces lo que podemos hacer es escribir un mensaje que diga el número es 10, porque es el único valor que va a poder entrar a esa condición. Entonces la única forma de que ese valor entre allí es esta, que yo iguale o asigne el valor de 10 al número, y en este punto obvie lo que viene siendo mayor que 10, porque 10 no es mayor que 10, y se vaya directamente a la lógica donde sí es igual que 10. ¿Ok? Entonces aquí siempre podemos dejar el else como eso, lo que habíamos mencionado, un default. Noten que literalmente el if necesita una condición, un parámetro, un argumento que se mande la condición, al igual que el if, que necesita un argumento, pero el else no necesita dicho argumento, porque literalmente nos hace ver de que si todo lo demás que se ejecutó no se cumple, entonces se va a cumplir esto. ¿Okay? Entonces aquí lo que podemos decir es que el número es número. Y para no confundirnos también podemos cambiar el mensaje y poner esto que el número es mayor que 10. Entonces, ahora tenemos los tres escenarios posibles: que mi valor de número sea mayor que 10, que sea igual que 10 o que sea menor que 10. Y evidentemente podemos ir jugando con eso, tal vez colocando el número 9, por ejemplo, y en este caso nos imprime que es menor que 10 y así sucesivamente. Entonces básicamente, en conclusión, es una estructura de código que nos ayuda justamente a tener un poco más de control sobre la lógica que nosotros queremos que se ejecute. Evidentemente esto es un ejemplo sumamente sencillo, pero conocemos justamente que nuestras lógicas se pueden complicar cuando nuestras aplicaciones crezcan en lo que viene siendo tanto en código como en complejidad de lógica. Entonces necesitamos justamente lo que viene siendo estos puntos como tal o estas herramientas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que acá voy a aprovechar justamente que acabo de identificar lo que viene siendo acabo de tocar lo que viene siendo el if,
para mencionar o ver una estructura o operador que nos ayuda más que todo a minimizar lo que viene siendo la cantidad de código en lo que son las estructuras de conexiones, que a muchos cuando escuchen o vean este video o a los que están presentes le va a sonar, se le llama o se le conoce como operador ternario. Entonces vamos a ver justamente en qué nos puede ayudar el operador ternario y cómo funciona eso. Vamos a hacer referencia a nuestro archivo de JavaScript del operador ternario. ¿Ok? Y si ustedes se fijan, yo incluso preparé ya un escenario diferente al que yo planteé. Y básicamente para ponernos en contexto un poco, esto que nos ayuda es, por ejemplo, el contexto es simple. Imaginemos que nosotros queremos consultar que una tienda está ya en servicio o fuera de servicio. Esto depende de dos factores. La primera es el día de semana, el día en que se está consultando la tienda, si es día de semana o fin de semana, y la segunda, la hora en la cual se está consultando dicha información como tal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto va a variar porque yo inicialicé o pensé en que si es fin de semana, la tienda va a estar en servicio a partir de las 9 de la mañana. Y si es día de semana, la tienda va a estar en servicio a partir de las 11 de la mañana. ¿Por qué? Porque los días de semana justamente son, por ejemplo, las personas andan trabajando, entonces a esas horas tempranas de la mañana no van a ir a una tienda a comprar. Eso generalmente se da más que todo un fin de semana. Por lo tanto, abrimos 2 horas antes. ¿Ok? Entonces, a partir de aquí, lo que hice fue hacer la primera lógica que indica un rango de posibles días, posibles valores que podría tener mi día de semana. Obviamente, nosotros sabemos que el día va desde 0, que sería nuestro domingo, hasta 6, que sería nuestro sábado, como tal. Ya fuera de ese rango, si el día de la semana es diferente, pues eso ya no se cumple, porque ese día ya no existe. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que de hecho yo hice esto. Si se fijan, dentro de que si el día de la semana cumple esa instrucción, se ejecuta cierta lógica, y si un caso no se cumple, entonces aquí hay un mensaje de retorno que va a decir el día de la semana no existe. Entonces, dando esa introducción como tal, yo lo que declaré fue la siguiente variable: día de la semana, que va a ser justamente la variable que vamos a evaluar con respecto a la que nos va a ayudar justamente a definir qué día es, si es un día de semana o un fin de semana. Hora actual, que es justamente la hora en cuando nosotros estamos haciendo la consulta de esa información. Hora de apertura, que es la que vamos a definir dependiendo qué día va a ser, si es un fin de semana o un día de semana, y el mensaje si está abierto o si está fuera de servicio. Entonces, llegando a este punto, vamos a explicar un poco la lógica que hay dentro de que si se elige un día de semana, que es justamente lo que andamos buscando. La primera lógica indica lo siguiente: si el día de semana es igual, triple igual a 0 o triple igual a 6, indica que es fin de semana. Entonces, como ya había mencionado, si es fin de semana, abrimos a las 9. ¿Ok? En dado caso, si no es fin de semana, hacemos énfasis en que puede ser cualquier día de la semana, lunes, martes, miércoles. Entonces, la lógica, si no es fin de semana, entraría a que la hora de apertura se establece en 11, como habíamos dicho. ¿Qué es lo que pasa ahora? Que a partir de la hora de apertura, nosotros vamos a verificar nuestra hora actual. Si nuestra hora actual es mayor o igual que la hora de apertura, entonces esta sería open, o sea, abierto, y si no, sería cerrado. Por ejemplo, si nosotros venimos y
hacer una solicitud o la petición de esa información a las 8. O sea, nosotros pensamos que si es fin de semana no va a estar abierto, porque abrimos a las 9. Y si es día de semana no va a estar abierto, porque se abre a las 11. Entonces, lo que yo espero es justamente el día de semana, es el día 6 como tal, porque fue el día que estoy haciendo la consulta. La hora de apertura de ese día es a las 9 y el mensaje del estado del servicio es close. ¿Qué pasa si nosotros ahora, no sé, colocamos que es las 3, o sea, la 1 de la tarde? Esperaríamos que esté open independientemente de si es fin de semana o día de semana. Pero, ¿qué pasa si son las 10? En este punto, porque es fin de semana, es que ya está abierto. Pero, si nosotros cambiamos el día de la semana a un jueves, por ejemplo, nuestro mensaje sería un close, porque estamos haciendo la solicitud a las 10 en un día de semana, la cual indica que ese día abrimos a las 11. Entonces esa es la lógica clave, sencilla de entender, pero eso porque lo hizo, para indicar justamente el ternario. Si ven, para hacer eso tan simple tenemos que hacer todo esto. Entonces nosotros con el ternario lo que podemos hacer es optimizar nuestro código. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Ok, lo primero que tenemos que tener en cuenta, porque muchas veces nos confundimos a la hora de querer utilizar un ternario, es qué es lo que queremos devolver con ese ternario. En este punto hay dos lógicas muy importantes dentro de esta, por ejemplo, que es una, la hora de apertura, y otra, el mensaje. ¿Ok? Entonces, con la primera lógica, nosotros queremos definir esa hora de apertura y va a ser nuestro indicador para saber qué es lo que queremos obtener a la hora de que el ternario se ejecute, ya sea con un valor o con otro. Y el mensaje sería lo segundo. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Bueno, una vez habiendo identificado qué es lo que nosotros queremos, nosotros hacemos referencia a eso. Lo voy a hacer sin quitar esta lógica para que ustedes vayan comparando justamente cómo funciona esto. Acá, lo que hacemos es tomar como referencia esa variable identificador que queremos nosotros, donde queremos guardar el valor de nuestro ternario, y pasamos la misma instrucción de condición que tenemos en la lógica. En este caso sería el día de la semana es igual a 0 o es igual a 6. Esa es nuestra condición inicial, con la que comenzó nuestra lógica de if, else como tal. Aquí nos indica eso, para definir si es fin de semana o día de semana. Entonces la sintaxis sigue de eso, un signo de interrogación, y luego, ¿qué es lo que pasa? Hay dos posibles valores. Si es verdadero, que es igual a 0 o es igual a 6, entonces es fin de semana. Por lo tanto, indicamos que ese día vamos a abrir a las 9, como ya habíamos presentado. Si no, es un día de semana cualquiera, de lunes a viernes, indicando que ese día abrimos a las 9. Y de esa manera, esto de aquí lo pudimos resumir o utilizar en esto. Entonces, lo que vamos a hacer en este punto es, primero, transformar nuestra otra lógica y luego vamos a comentar estos dos fragmentos de código para ver si funciona de la misma manera como funcionaba antes de nuestra lógica inicial. Entonces, en este punto, esto cambia un poquito, porque ahora nuestra variable indicadora, por lo tanto, es mensaje. Entonces, vamos a iniciar con mensaje y luego le vamos a pasar justamente la misma condición que tenemos en nuestra lógica. ¿Ok? Y si esta se cumple, ya vimos que el primer valor será el verdadero, o sea, yo quiero que me regrese open. Caso contrario, sería close.
Y como ya conocemos la lógica, que es, si nosotros consultamos, ya sea a la 1 de la tarde, va a ser open, si consultamos a las 10, dependiendo la hora de apertura, por eso la comparamos con la hora de apertura, entonces va a ser, si es a las 10, es en un día de semana, es close, y si es a las 10 en un fin de semana, es open. Entonces de esta manera ya tendríamos nuestra lógica definida. Lo que vamos a hacer es comentar estas dos estructuras de código como tal, ¿ok? Y vamos a ver si funciona. De momento no me está tirando error, ¿ok? Y justamente el día de la semana es jueves, la hora de apertura de un día de semana es a las 11, pero nuestra hora actual es a las 10 cuando estamos consultando esto. Por lo tanto, estamos indicando que está cerrado el momento. Pero si nosotros consultamos esa información a las 12, pues ya el estado cambió a 1. Entonces, podemos nosotros quitar esta línea de código como tal y solo quedarnos con dos líneas de código dentro de nuestra estructura. Vamos a dejarlo así y así. Entonces, ahora la cuestión es la siguiente. Todavía tenemos lo que viene siendo una lógica de esto, que es definir si el día que se elige es un día de semana o no es un día de semana. Evidentemente, si el valor se excede de 6, 8, por ejemplo, ya sabemos que el día de la semana no existe, ¿no? Y así. Pero acá lo que a mi recomendación es la siguiente. Cuando ustedes miren que dentro de su lógica dependen dos variables como tal de ternario, yo les recomiendo que así lo vean. No intenten hacer un ternario de esto, porque lo que va a pasar va a ser una lógica bastante grande. Ejemplo, si quieren lo vamos a hacer para que miren justamente cómo queda ese ternario. En este punto les pregunto, ¿cuál de estas dos variables que están en las dos lógicas, ya sea verdadero o falso, es nuestra variable que nosotros andamos buscando? O sea, lo que nos está dando esa información que nosotros queremos. La hora de apertura o el mensaje, si está abierto o cerrado. El mensaje. Entonces, si nosotros hacemos énfasis en el mensaje, lo que va a pasar es lo siguiente. Vamos a asignarle la lógica inicial, como hasta ahorita hemos visto, todo bonito y entendible hasta el momento. Vamos incluso a también cerrar entre paréntesis para tener un poquito más de orden. Y justamente aquí viene lo interesante. Si se cumple, se va a ejecutar esto que está acá. Y si no, va a enviar el mensaje de el día de la semana no existe. Entonces, queremos especificar esto, pero ¿cómo hacemos eso? Porque si solo enviamos las dos líneas de código, ya sea que la incluyamos dentro de un paréntesis o en un objeto, por ejemplo, esto nos va a dar error. ¿Por qué? Porque son dos lógicas diferentes. Si yo incluyo nuestra lógica y luego hago espacio, por ejemplo, y luego incluyo esto, se queja. Porque mi lógica de verdadero o falso depende de dos. Entonces no sabe cuál valor tomar. Entonces aquí es donde se complica un poquito el cómo estructurar nuestro ternario. ¿Qué idea se le ocurre? El I. Puede ser utilizar lo que viene siendo los favoritos, pero hay un problema con eso. Y es lo siguiente: el mensaje depende de la hora de apertura. Si nosotros hacemos
que las dos condiciones surjan en el mismo escenario, básicamente no vamos a tener ese control. ¿Por qué? Porque el mensaje solo va a existir únicamente si hora de apertura existe. Y si nosotros comparamos que los dos existan, entonces no va a tener sentido. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Lo que vamos a hacer es, yo dije algo muy clave en este punto. Mensaje depende de hora de apertura. O sea, el mensaje de open o close depende justamente de la hora de apertura. Como tal, de hecho, en la condición la tenemos. Entonces yo podría tomar esa condición y colocarla justamente aquí. Y sería la condición que se cumple. Pero aquí no queda todo todavía. Porque hora de apertura en este punto en ejecución sí existe. Pero cuando yo quite esta estructura del código, hora de apertura no va a existir. Entonces aquí lo que podemos hacer es hacer referencia a lo que me da el valor de hora de apertura. ¿Y cuál es esto? Pues el ternario que me indica eso. Cuando nosotros asignamos un valor a una variable, también hacemos referencia a que esa variable significa justamente ese valor que se le está asignando. No sé si ustedes se acuerdan en lo que vendría siendo vectores, por ejemplo. Nosotros mirábamos lo que eran los sistemas de ecuaciones lineales. Y ahí mirábamos tres métodos, lo que era sustitución, eliminación e igualación. Era más fácil de ello en la eliminación, otros preferían sustitución, pero yo decidía siempre igualación, porque miraba justamente la relación de una manera directa. En física aplicaba lo mismo. En lugar de hacer eso, aplicaba igualación. Aquí podríamos hacer eso mismo. En lugar de hacer referencia a la variable que tiene ese valor, hacemos referencia a la instrucción que tiene o la que me devuelve el valor de dicha variable. Entonces, en lugar de hora de apertura, nosotros podemos poner la expresión ternaria. Y miren cómo se está viendo esto. Un ternario donde dentro se cumple, si es positivo, se cumple esta condición, pero esta condición depende de otro ternario. Entonces está complicado esta lógica. Y luego, para terminar esto, mandamos el mensaje de cuando nosotros dicha condición. Entonces, para que lo vean ustedes más detalladamente, nuestra lógica de ternario quedaría así. Queda comprimido, sí, pero el problema está en la dicha lógica. Es muy difícil de entender, porque de una condición, si se cumple esa condición, nuestra lógica es otra condición que a su vez tiene un ternario que también tiene condiciones positivas o negativas, dependiendo. Y si todo esto, todavía aquí me faltó algo, incluso hasta yo me equivoqué. Ustedes también no lo ven. Pero yo, como tal, no tengo el valor del mensaje todavía. Si de aquí solo tengo el mensaje, no existe, es el día de la semana. Pero ¿dónde quedó el mensaje de open y close? Me faltó eso todavía. O sea, justamente después de aquí, realmente debería de haber esto. Y luego debería de ir esta lógica aquí. Y se está quedando, vamos a ver, sería un paréntesis. A ver, está diciendo que sí, o sea, debería estar, pero la primera lógica se cumple.
ver. Entonces, es un campo, sí, justamente. Entonces, esto se ve bastante difícil de comprender. ¿Ok? Por lo tanto, era lo que yo les decía. Pueden utilizar el ternario, pero también hay que buscar el equilibrio, ¿no? Porque muchas veces optimizar un código en cuanto a números de líneas del código es óptimo, a la redundancia, es bueno, pero cuando la lógica se complica de esta manera, es donde hay que diferenciar cuándo sí o cuándo no. Entonces, yo les recomiendo, de manera personal, que lo digamos. Un if donde maneje una lógica entendible, y dentro de ese if, pues sí podemos utilizar dos ternarios en este caso, para reducir la complejidad de nuestro código como tal, para hacerlo más óptimo, y luego un else tranquilamente tradicional, como lo hemos visto anteriormente, en lugar de tratar de hacer esto que acabo de hacer. ¿Ok? Entonces, dicho eso, chicos, ahorita lo que ya, para terminar esto de else if y pasar a otra cosa, las 43, pasar a otra estructura, solo quisiera hacer énfasis en esta condición de igual. JavaScript justamente tiene diferentes formas de hacer una condición de igualdad. Nosotros, de hecho ya lo había mencionado incluso anteriormente, pero ahorita, ya que estamos viendo las condiciones que quería hacer énfasis, es eso. Ya sabemos que un solo igual nos indica una asignación, correcto. Un segundo igual en otro lenguaje de programación sería una comparación, pero en JavaScript está esa comparación normal y una comparación de tipo, donde lo primero que evalúa es si lo que se está comparando coincide en valor, y lo segundo que evalúa es si lo que está comparando coincide en valor y aparte coincide en tipo. Ahí muchos reconocen al tercer igual como si número, por ejemplo, se le diera esta manera, si número es idéntico a 10. ¿Por qué? Porque si yo lo dejo en 10 solo con dos iguales, pero si yo vengo y coloco 10 en string como tal, lo que va a suceder, vamos a ver, solo quiero confirmar. Vamos a comentar esto y vamos a hacer referencia de nuevo a nuestro archivo de if-else que estábamos hablando. Lo que vamos a ver es esto. Acá, justamente, el número es igual a 10. Nos está reconociendo. Si se fijan, la lógica inicial es si es mayor que 10, si es menor que 10, o si es igual a 10. Pero en este caso estamos viendo que el número que acabo de enviar es un 10 en texto. E igualmente está entrando a esa condición. Entonces, para evitar esos errores, porque aquí no se ve, pero cuando estamos trabajando ya en una aplicación, muchas veces esos valores los obtenemos de una base de datos y nosotros necesitamos hacer una operación matemática. Necesitamos justamente que sea un número y un carácter. Entonces utilizamos el tercer igual para hacer énfasis a que es idéntico. ¿Y qué es lo que va a pasar? En este punto no entró a ese. ¿Y por qué no entró? Y entró a esta. La lógica de else es que ese número es menor, pero fue porque nosotros habíamos tomado en cuenta las tres consideraciones: mayor, igual y menor. Pero el else, recuerden que es el default. Si las dos condiciones no se cumplen, va a entrar aquí, en esta condición. Por lo tanto, me dice que es menor, pero 10 no es menor que 10.
pero no lo está detectando, no está entrando a esa condición porque mi 10 que estoy comparando es el 10 en texto. Si nosotros cambiamos a un 10 en valor, ahora sí, el número es 10. ¿Por qué? Porque comparó y vio que es idénticamente al 10. Por lo tanto, entró a esa lógica y por ende se hizo lo que nosotros estábamos esperando. Así que dicho esto, no sé si tienen alguna pregunta tanto con el list y el canal. ¿No? Ok, entonces pasaríamos, esto va a ser súper rápido a lo que viene siendo la estructura de control switch. Ya la conocemos, ya sabemos exactamente lo mismo. O sea, no hay, aquí sí no hay ninguna diferencia. No, que ya vas a escribir no sé, diferente y que no sé, no. Es exactamente lo mismo. Solo para hacer un poquito de énfasis a la sintaxis, más que todo, vamos a hablar un poquito de lo que viene siendo la switch. Vamos a ver switch. Ok, vamos a comentar esto. E incluso, lo que yo voy a hacer en este punto es que, como esto ya lo sabemos, voy a activar Copilot. Porque si vieron, hasta este momento no estaba utilizando Copilot. Entonces vamos a activarlo solo para explicar esto de una manera más sencilla. Voy a crear lo que viene siendo una variable que se llama día de semana. Día de semana, y vamos a especificar esta vez un 4, por ejemplo. Entonces vamos a crear lo que viene siendo la estructura switch como tal. Le vamos a mandar en ese argumento lo que va a ser nuestra condición de evaluación. ¿Ok? Y luego vamos a hacer los tests. Básicamente es eso. Nosotros tenemos lo que viene siendo un día de semana, dependiendo de la condición como tal. En este caso es 4. Este evalúa caso 1, caso 2, caso 3, caso 4, caso 5, caso 6 y el diferente. ¿Ok? Entonces, en este caso yo esperaría que sea jueves. Vamos a ver si es cierto. Los jueves. Si nosotros ahora cambiamos a 5, esperaríamos que sea viernes como tal. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si le quitamos el break? Ya sabemos lo que va a ocurrir. Se va justamente a ejecutar el siguiente caso, por eso es necesario el break. Y técnicamente eso es todo. Simplemente así. Si, por ejemplo, yo incluyo un día que no sea un día de semana, el día de semana no existe. ¿Por qué? Porque estoy evaluando el 10. Dentro de los casos solo está del 0 al 6, por lo tanto entra en el default, que es justamente la condición que se va a ejecutar si los casos anteriores no se ejecutan. Entonces, dicho esto, si se nos encuentra, creo que hasta aquí. Por el simple hecho de que para el otro jueves solo vamos a hablar del while, que prácticamente lo mismo lo que hemos visto. Y esto sí voy a hacer un poquito más de énfasis en el for in y for off, que son el for in el tradicional que nosotros conocemos, el for in es diferente y el for off es diferente también. Así que vamos a ver la diferencia y justamente ver cuáles son las ventajas de cada uno de ellos. Y después de eso vamos a hablar de los ejercicios que les voy a dejar que hagan. Como lo dije, mínimo de 5 a 6. ¿Por qué eso lo hago y por qué lo voy a decir hasta el jueves siguiente? Porque después de Semana Santa no van a tener excusa de decir no me dio tiempo de hacer este ejercicio, así que van a tener tiempo de hacerlo. Y ya de regreso a Semana Santa, posiblemente el lunes, vamos ya a entrar a lo que viene siendo la manipulación del don, para luego determinar mi juego, porque voy a tratar de hacer un juego que ustedes me van a ver desarrollando. Lo que sí quisiera es que, no sé cómo vamos a hacerlo con el hecho de que también quisiera que ustedes me siguieran, pero ¿cómo hablarían la presentación y todo? No, es que aquí sí, yo por ejemplo puedo. Ajá. Porque tengo, le he dado, dividido dos pantallas y ya estuvo. Ajá, ¿dónde está? Sí, se puede. Ok,
Entonces sí, para justamente ustedes lo vean siguiendo y de esa manera quede un poquito más avanzado todo eso, la manipulación que es de vamos a ver justamente cómo utilizar ya las estructuras en desarrollo, porque no lo mismo verlas por así, a verlas justamente como están los métodos que vimos, algunos lo vamos a ver métodos de arreglo y todo esto, y justamente los ejercicios que les voy a redactar van a incluir ejercicios justamente para que ustedes puedan utilizar los métodos así, ¿ok? Entonces, dicho eso, eso es todo.